Askyurukipan takenitaki. ¿Me escuchan? Askyurukipanay. Askyurukipanay yatichiri. Askyurukipanay chiri. Waliki allantañani, ¿ya? Askyurukipan takenitaki, wasitana. Allantañana y María Teqawin, ¿ya? A ver, kun siete casquetam pasir. Ya Teqawin, ¿qué estamos aprendiendo la anterior clase? Animales, ¿verdad? Quizá. Hemos hecho preguntas respecto a los animales. Ya. ¿No estaba nadie? ¿Anterior clase? No hicimos preguntas sobre los animales, teacher. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer preguntas para la conversación. Ya sabemos pronombres interrogativos, los básicos. Vamos a utilizar los mismos, ¿ya? Una, ¿qué significa? ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. ¿Y uiwa? ¿Qué significa? Animales. Animales, ¿no? Kuna uiwa, ya está, ya es una pregunta, ¿no? Obviamente falta un sufijo, ¿no? Ahora, uiwanitasa, kuna uiwanitasa es la pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué animal tienes? ¿Qué animal? ¿Qué animal Tienes. Muy bien. ¿Qué animal tienes, no? Esa es la pregunta, ¿ya? ¿Qué animal tienes? A ver. La respuesta, ¿no? Entonces sería, yo tengo, ¿ven? Pues, nayaj, digamos, pisi, ¿no? Gato. Nitwa, pisi nitwa. ¿Qué va a variar? Simplemente va a variar el animal, pisi. La terminación siempre va a ser de la misma forma, ¿ya? Naya pisinitua, huacanitua, caruanitua, anonitua, no sé, pues, ¿no ven? Entonces, cualquier animal que se tenga. ¿Quedó claro? Entonces, en este caso, significa yo tengo gato. ¿Ya? Entonces, eso significa esto. ¿Queda claro, verdad? ¿O a alguien no le quedó claro? Kanao yatichiri. Waliki. Muy bien. Entonces, esto, ¿no? La primera pregunta, ¿no? ¿Qué animal tienes? La segunda pregunta. Cauca. ¿Qué significa cauca? ¿Cuánto? Ah, eso. ¿Cuánto? Entonces, si me dice que tiene gato, yo quiero saber cuántos gatos tiene. Entonces, yo digo cauca PC, ¿ve? PC ni taza. ¿Ya? Cauca PC ni taza. ¿Qué va a variar? Simplemente animal, PC. ¿Sí? Este va a cambiar. PC. ¿No? ¿Esto qué significa? ¿Cuántos gatos tienes? Exactamente, ¿no? ¿Cuántos gatos tienes? Listo, ya está. La respuesta, Nayaj, ¿no? Dicen la cantidad y decimos PC, NIT, wow. ¿Ya? Entonces, yo tengo gatos, digamos, ¿no? Así sería en castellano. Listo. Aquí colocan cantidad. Y obviamente, como me está preguntando aquí gato, entonces yo tengo que responder con gato, ¿no ve? Yo no puedo responder con otro animal, ¿verdad? Entonces estos dos están relacionados. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Quedó claro? Hanat, Hanichan. Kanao. ¿Ya? Olik. No, A ver.
Muy bien. A ver, Remberto Mamani, Hilata Remberto Asquiruquipan. Remberto Anti, perdón. Asquiruquipan, Hilata Remberto. Asquiruquipan, Yatichiri, Hilata Remberto Kuna Uyuanitasa. Nayaj, Iwijanitwa, Tauqa Ijanitas Hilata. Kimsatun Kiwijanitwa, Yatichiri. Ok, Waliki, good job. Ricardo Ramos, Asquiruquipan, Hilata Ricardo. Asquiruquipan Yatichiri, Hilata Ricardo Kuna Uyuanitasa. Naya Kimsan Unitua Yatichiri, Waliki, muy bien. Hilata Lucio Medina, Asquiruquipan, Hilata Lucio. Asquiruquipan Yatichiri, Hilata Lucio, Kuna Uyuanitasa. Nayaja Jania Aiwanikti. Ya, Waliki, Uyuasita, Kuna Uyus, ¿ya? Ya. Andrés Mamani, Hilata Andrés, Asquiruquipan. Asquiruquipanay, Hilata, Yatichiri. Hilata Kuna Uyuanitasa. Nayahanikun Uywa Uthi, Utikituti, ¿ya? Uthituti. Ya, Uyuasitao. Waliki. Culiaca Mercedes Ilaya, Asquiruquipan. Mercedes Ilaya. Ya, otros Culiaca Aida, Asquiruquipan. Aida Ruth Carrillo. A ver, Culiaca Patricia Calle Ponce, Asquiruquipan, Culiaca. Asquiruquipan Yatichiri, Culiaca Patricia Kuna Uyuanitasa. Nayaj Anunitua, Kuna o Caucanunitasa. Nayaj Pa Anunitua. Waliki. Muy bien, Waliki. Perdón, ¿Me escucha, licenciado? Remberto. No, Mercedes. Mercedes, sí, es que mi Sí. audio no funcionaba. Ahora ya. Ok. Asquiruquipan, Culiaca Mercedes. Asquiruquipanay Yatichiri, Kuna Uyuanitasa, Culiaca. Nayaj Ma Pisinitwa, Waliki, Culiaki, que sin cama. sin cambio Yatichiri. Eulogia Hualpa, Asquiruquipan, Culiaca Eulogia. Asquiruquipan Yatichiri, Culiaca, Kuna Uyuanitasa. Nayaj Tuncay Vijanitwa, Yatichiri, Waliki, que sin cama, Culiaca. Kissinkama Yatichiri. Muy bien. Waliki, muy bien. Hasta ahí entonces, ¿ya? Ya sabemos que esto es en segunda persona, ¿no? Entonces yo pregunto de forma directa a una segunda persona. En el grupo están escribiendo que dicen, no puede entrar. Entonces esto ya hemos explicado, ¿no ve? Tiene que iniciar sesión en su Zoom, ¿no ve? Y aquí dice, no habrá clases. Ya estamos en clases. Ya, entonces, los que están siguiendo por YouTube, no se olviden escribir sus nombres. Cualquier momento yo saco capturas, ¿ya? Para el tema del registro. Ahora, en segunda persona, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No, verdad? ¿Todo quedó claro esto, sí? Sí, está bien. Quizá. Muy bien. Aquí en Zoom no es necesario colocar sus nombres. Yo saco capturas del YouTube, tienen que colocar sus nombres. Ya. Ahora, en tercera persona, ¿ya? Entonces, recalco nuevamente, esto es en segunda persona, ¿no? Ahora, en tercera persona. Y ya saben, exactamente, se parece lo mismo. Por lo general, trabajamos con pronombre o pronombre personal, ¿no?
Hupa, que sería él o ella, ¿no ve? Tercera persona. Kuna, uiwa, ¿ve? Hasta ahí está claro, ¿no? Está igualito. Kuna, uiwa, ¿no ve? Kuna, uiwa. Simplemente nisa. ¿Qué cosa lo hemos eliminado? ¿Qué cosa ya no lleva? El sufijo ta, ¿no ven? Entonces, en tercera persona, igual que en otras preguntas, igualito hemos hecho, ¿no ven? Ya no lleva el sufijo ta de la misma forma en la respuesta. Entonces digo jupaj. Aquí X aumenten, ¿ya? Jupaj. Jupaj, ¿no? Jupaj. Pi, si, ni, wa. ¿Qué hemos eliminado? De la misma forma, el sufijo ta, ¿lo ven? Aquí con elición estaba, ¿no ven? Pues lo hemos eliminado. Aquí aumenten la X, ¿ya? Jupaj, ¿no? Jupaj kuno iwanisa, jupaj pisiniwa. Ahora este jupaj podemos reemplazar por sujeto, ¿no ven? Entonces yo digo, no, jupaj, puedo decir tata, ¿no ven? Tata. Ahora, tata kuna o iwanisa, ¿no? Tal vez no tiene sentido todavía. Entonces yo podría decir tatama, ¿no? Tu papá. Tatamaj kuna o iwanisa. Tatajaj wakani, ibijani, parwani, kuchini, pisini, iwa. ¿No ven? Au kawakanisa. Tatajaj tunkapayani, wakaniwa. Me dejo entender, ¿no ve? Esto ya hemos practicado, simplemente estamos repasando, ¿no ve? Esto es sufijo posesivo su, ¿no ve? Sí. ¿Ya? Bien. Entonces, esto reemplazando este primero, ¿no? No reemplazando, sino su equivalente, digamos, en tercera persona. Ahora, la segunda pregunta que tiene que ver con cantidad, ¿no? Jupaj, kauka, ¿eh? Kauka, seguimos ahí, ¿no? Kauka, ¿eh? Ay, seguro esto. Aquí pongamos. Pi, si, ni. Ahora aquí, igual de la misma forma, eliminamos el sufijo ta y directamente pisinisa. Entonces, ¿qué significa ahora? Jupaj, kauka, pisinisa. Él o ella, ¿cuántos gatos tiene? De la misma forma la respuesta, jupaj, ¿no? La cantidad, y ponemos pi, si, ni, wa. Igual lo hemos quitado el sufijo ta con elición. Listo. Las dos preguntas equivalentes que serían en tercera persona. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Kanat, hanich, kanaki. Kanaski yatichiri. Kanao. Muy bien, ahora voy a preguntar las 4 preguntas, ¿ya? A ver, Nelida Choque. Ah, no, no tiene micrófono. A ver, Rocío Ergueta, Asquiuruquipan, Cuyaca Rocío, todos van a estar atentos, ¿ya? Rocío Ergueta. Asquiuruquipanay, Yatichiri. Cuyaca Rocío, Kuna Uiwanitasa. Nayag, perdón. Nayag, Anunitwa. Ah, Waliki. Cuyaca Kuna Uiwanisa. Janiu, Anunit. No. Cuyaca Kuna Uiwanisa. Jupa, Pisiniwa. Auka Pisinisa. Ma Pisiniwa. Ya. Ahora, Rocío, querías decir que ella no tiene animales, ¿no ve? Sí. Ya, pero me está diciendo Jupajane Anunikiti, ¿no? No es perro, ¿no ve? Entonces, en algún momento yo te he preguntado que si ella tiene perro, ¿no ve? Sí. Entonces, ¿cómo se dice, cómo se niega? Eso ya sabemos, ¿no? No tengo hermano, ya hemos aprendido, ¿no ve? Haneu. Uiwa. Uiwanikiti.
Exacto. Uywanikti sería en primera persona. ¿Ya? Entonces, esto es no tengo animal. O perdón, segunda persona, ¿no? No tengo animal. Y esto es la pregunta genérica que hemos hecho, ¿no ven? Simplemente les he dicho esa vez que van a cambiar el uywa. Pues digamos, no tengo hermano. Haniu hilanikti. No tengo abuelo. Haniu achilanikti. No tengo, no sé, pues, ¿no ven? Lo que sea. Esto es lo que cambia. Ahora, ¿qué pasa en tercera persona? En tercera persona es de la siguiente forma. Haniu uywanikti. ¿Qué cosa ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? He aumentado la I. Exactamente, significa que aquí está con elisión vocálica. Aquí no, está con la completa, está con la vocal completa. Esto significa no tiene animal en tercera persona. Ahora, de la misma forma, esto cambia, ¿no? Uywa. No es esta ahí, ¿no? Uywa. Entonces, esto puede ser cualquiera. Puede ser Haneu Hilanikit, Haneu Cuyacanikit, Haneu Arminikit, Haneu Chachanikit, Haneu Monidinikit, Haneu no sé, pues, ¿no? ¿Ya? Lo que sea. Entonces, esto es en segunda y esto es en tercera. ¿Quedó claro? Hanat, Hanicha. Sí, Yatichiri. Ya, muy bien. Entonces, sigamos. A ver. Nelly Huaypa, Cuyaca Nelly, Ascuruquipan. Asquiruquipanaya Yatichiri. Cuyaca Nelly, Jumaj, Kuna y bonitas, ¿ah? Naya ma pisinitua. Ah, Waliki, Tatamaj, Kuna y bonisa, Cuyaca. Tataja hani uywaninit nitsa. Igual. No. A ver, ¿no más? Hani uywaninit. ¿No? Donde ni. Uywaninit. Ay, ¿no? Caramba, Uywaniniti. Ya, a ver, ¿dónde está la dificultad? Todo es en castellano, ¿no? Nikiti. Nikiti. Hani uywanikiti. Ok, vale. Muy bien. ¿Y qué está? Sartasim, algo. Ya te quiere. Malena Dávalos, Cuyaca Malena, Ascuruquipan. Asquiriquipanay, Yatichiri. Cuyaca, Kuno y bonitas, ¿ah? Nayaj, Pusi Pisinitwa. Ah, Waliki, Cuyaca más Kuno y bonisa. Cuyaca más Kuno y bonisa. Bonisa. ¿Dónde te has perdido? En Uywanitwa. Haniu Uywa Nikiti. Ah, ya. Waliki. Ya, practica. Estás dudando. A ver. Beatriz Ponce, Patricia. Ah, perdón. Beatriz Honorio, perdón. Honorio Quispe. Asqueruquipan, Cuyaca, Beatriz. Asqueruquipan, Yatichiri. Cuyaca, Beatriz, Cunao y Bonitasa. Ya. Ma pisinitua. Ah, Waliki. Tatamaj, Cunao y Bonisa. Tataja. Ma Anunio. Ya. Waliki. Hikisinkam. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Las dos formas? ¿Quedó claro? Una preguntita. Sí.
Adelante. Si quisiera responder, tengo un gato y un perro, ¿cómo podría ser? Ah, ya. Entonces, aquí en cantidad, ¿no? Ahora algunos están respondiendo, está muy bien. Yo pregunto, ¿kuno y bonitasa? Y me dicen, Nayak kimsa anunito, ¿no ve? Entonces, directamente la respuesta con cantidad. ¿Correcto? Está muy bien. En segunda persona también. Jupaj kuna y bonisa. Jupaj, no sé, digamos, tunga y geniu, ¿no ve? Listo. Está perfecto. ¿Ya? Está perfecto. Entonces, si ya me ha dicho cantidad, ya no es necesario preguntar, ¿no ve? ¿Cuántos? ¿No ve? Ya me está diciendo. Ahora ese es el caso que dice su compañera. Dice, él o ella tiene o tengo, digamos, un gato, 3 perros y 5 ovejas, no sé, ¿lo ven? Para expresar varias cantidades, ¿no? Entonces yo digo nayaj, ma pisini, no sé, pa iwihani, tunka, wakanitua. Nayahma, pisini, ma, iwihani, tunka, wakanitu. Listo. Exactamente lo mismo que esto, ¿no ve? Yo tengo, ¿no ve? Ahí está. Nayah, tú, no sé, pa, pisinitu. Nayah, digamos, tunka, iwihanitu, ¿no ve? Exactamente lo mismo. Simplemente aquí he separado con comas. Ahora podría reemplazar esto la coma, ¿no ve? ¿Cómo reemplazo la coma? Impi. Eso, ¿no? Entonces, en vez de la coma pongo nayaj, ma pisimpi, pisimpi, ma ihampi, no sé, tunca, wakampiu, utjito, ¿no? Entonces, tal vez ya cambiaría la respuesta ahí, ¿ya? Entonces, dejemos nomás. Ma, nayaj, ma, pisi, ma, pisini. Así. Dejemos ahí nomás. Habría varias formas de respuesta. Ahí, con coma, ¿no? Pa, iwihani, tunka, wakanito. Listo, para expresar varios animales. ¿Está claro? De la misma forma va a ser en tercera persona, ¿no ve? Solamente este pronombre, ¿no ve? Jupaj, ¿no ve? Y este sufijo ta ya no va, ¿no ve? Yo digo, tatajaj, ma pisini, pa iwihani, tunka, wakani, wa. ¿Correcto? Hanat, hanich, hanaki. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanat. ¿Sí? ¿No? Yatichiri lo podría escribir en tercera persona y ya no los hallaría el ejemplo. Ok. Por favor. Ok. Entonces va a ser jupaj. Ma pisini. Digamos, kimsa. Parwani. Wani. Ma anu ni wa. Ahí está. Exactamente lo mismo. Lo que hemos hallado aquí hemos simplemente escrito. ¿Ya? Sería tercera persona. ¿Ya? Hanaticha, hanich, hanaki, walekit, hanicha. ¿Alguna pregunta? Ninguna Yatichiri. Muy bien. ¿Puedo borrar todo? Ya. Entonces, ahora vamos a aprender la otra forma de hacer preguntas, ¿no? Que también ya hemos visto con algunos, ¿ya? En algún otro tema, ¿no? Las preguntas que tienen que ver con sí, no, ¿no? Humaj y wihanitati. ¿Qué significa?
¿Tienes oveja? ¿Es esto oveja? ¿Tienes oveja? oveja? ¿Tienes oveja? Ok, tú tienes oveja, ¿no ve? Esa es la pregunta, ¿no ve? Ahora aquí, si me dicen tú tienes oveja, ¿cuál sería la respuesta en castellano? Sí tengo. Gisa. Sí tengo o no tengo, ¿no ve? Gisa. Eso, Gisa. Iwihanitwa. ¿No ve? O podría ser Janeo o Iwihanikti. ¿Ve? Iwihanikti. Janeo Iwihanikti. Janeo Iwihanikti. ¿No ve? Aquí incluso podría decir Janeo Iwihanikti. Nayaj Pisinitwa. ¿No ve? ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que cambia aquí? Simplemente esto puede ir cualquier nombre de animal, ¿no ve? Entonces, humaj kayanitati, haneu kayanikti, ¿no? Humaj karwanitati, haneu karwanikti, humaj pisinitati, hisa, pisinitwa, ¿no ve? ¿Está claro? ¿Se entiende esto? Esto sería en segunda persona, ¿correcto? ¿Sí? ¿No? Gisa. Muy bien. Ahora en tercera persona, de la misma forma, ¿no? Jupaj, a ver, vamos a ver, con el mismo animal. Iwihaniti. ¿Qué cosa ha cambiado? La terminación. Se omite el ta. Sufijo ta, ¿no ven? Pues igualito no colocamos aquí el sufijo ta. No colocamos en tercera persona. ¿No ven? Tati, niti, ¿no ven? Entonces ya lo hemos eliminado simplemente, ¿no? Entonces yo digo, hisa, jupaj, iwihan, iwihani, wa. Sí, tiene oveja. O podría decir, janiu, iwihani, kiti. ¿No? No tiene oveja, ¿no ven? Entonces, de la misma forma aquí, ni, aquí ya no hay el sufijo ta con eliciano, ¿no? De la misma forma, aquí, iwihanikti, iwihanikiti, entonces aquí está con la vocal completa. ¿Ya? Listo, ya tenemos 2 preguntas más, total 6 preguntas hoy día. Bien, a ver, preguntamos, incluyendo todo lo anterior. Ricardo Ramos, Gilatas Kirukipan. Askirukipan Yatichiri. Gilata Ricardo, Kunao Yuanitasa. Nayakim Sanu Nikito a Yatichiri. Ah, Waliki, Tatamastik, Kunao Yuanisa. Jupaj Pishinio Yatichiri. Tauka Pisinisa. Ma Pishinikio Yatichiri. Ah, Waliki. Humaj, Karwanita te Gilata. Haneo Karwanikti Yatichiri. Ah, Tatamaj Wakaniti. Haneo Yatichiri Pishinikiwa. Ah, Waliki. Muy bien, Waliki, Gilata Ricardo. ¿Quedó claro, no ve? Simplemente he preguntado todo lo que hemos aprendido. ¿Alguna pregunta, duda? Ninguna, Yatichiri. Muy bien. A ver, ya cambia, a ver, Maitam. Angélica Quispe, Cuyaca Angélica, Asqueruquipan. Aski Arukipianay Yatichiri. Cuyaca Angélica, Kuna y Bonitasa. Nayaj Ma Anunikti. ¿Cómo? Nayaja Maya Anunikti. ¿Anunikti? Sí, o sea, un perro, digamos, ¿no? No, pero no estás diciendo bien. Anunitwa. Anunitwa. Ah, ya. Perdón. Tatamaj, Kuna o Iwanisa. Tataja Ma Ma Pisi
Pisinitua. No. Tercera persona. Ma pisiniwa. Jupa ma pisiniwa. Ah, waliki. Kuyak Angélica, humaj, tarwanitati. Janiu karwanikti. Tatamaj, kuchiniti. Jupa janiu kuchinikiti. Ah, waliki, kuyak, hikisinkama. Hikisinkam yatichiri. Walik, siga practicando. Muy bien. Listo, a ver. Hanajaya, Hanich. ¿O alguien todavía tiene alguna duda? Hanaskiu yatichiri. Muy bien. Hanao yatichiri. Walik. Ahora ustedes van a practicar todo esto, ¿ya? Ahora simplemente me voy a adelantar para preguntar colores, ¿ya? Entonces, como vocabulario, colores. Colores. Color, vamos a borrar esto, ¿ya? Y vamos a seguir con animales, ¿no? Ahora quiero saber qué color es tu perro, qué color es tu gato, ¿no? Listo. Entonces, color en Aymara se dice Sami. Igual, color. ¿Ya? Color. Sami, color. Ahora hay colores básicos, ¿no? Que lo llamamos colores primarios, ¿no? Pero en Aymara hay colores básicos, así naturales, ¿ya? Y ahora el resto ya saben, ¿no? El resto se combina también, ¿ya? Entonces aquí voy a anotar los colores básicos elementales, ¿ya? Y voy a dar algunas indicaciones y ustedes con el libro van a completar, ¿ya? Hay un color que es básico, que es chiyara. ¿Qué es chiyara? Negro. Negro. Muy bien, negro. Otro. Han. Oh, ¿qué color es? Blanco. 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 Muy bien. Ope, ¿qué color es? Gris. Plomo. Plomo. Plomo, doctor. Plomo. Chumpi, alguien decía. Chumpi. ¿Qué color es? Café. Muy bien. Chiara, Anko, Ope, Chumpi. ¿No? Huila. ¿Qué color? Rojo. Rojo. Muy bien. Ello. Amarillo. Amarillo. Chojña. Verde. Garama. Naranja. Azul. ¿Qué color más? A ver. Lechuga o verde. Eje, a ver. Eje. ¿Qué color es eje? Plomo. Gris. Gris. No. Bicolor. Bicolor. Dos colores. Pero no es así con vivos, nada. Puntos. A ver. Como dálmata. Eso, como dálmata. Eso es cheja, ¿ya? Entonces, dos colores voy a poner aquí, ¿ya? Podría ser más colores tal vez, ¿no? Pero puntos, ¿no ve? Como dálmatas. No tengo nada ahorita para demostrar, ¿ya? Cheja. Plomo marengo, más o menos. No. Dálmatas. Perro dálmata. Ya. ¿Ya? A ver, otro. Osni. ¿Qué color es Osni? ¿Qué color es Osni? ¿Veis? Beige, ¿no? Beige. Claro. Beige, sí, creo que es beige, ¿no? ¿O cómo se escribe? Sí, creo que es beige, ¿ya? No estoy seguro, ¿ya? Ya, entonces es beige, ¿no? Beige se escribe beige, ¿no?
¿Cómo se escribe? Con B labial, beige. Beige. Con B labial. Beige, ¿así? Sí. Muy bien. Orni, después tenemos, a ver, Culi. Rosado. Culi. Culi es Lila. Morado. lila morado, ¿no? Lila. Churi, a ver, churi, que sería naranja. ¿Ya? Naranja. Naranja. Ya, hasta ahí. Sé que hay varios colores más. Estos serían colores primarios que no necesitan combinar, ¿correcto? Sí, estos colores no combinamos. Ahora hay otros colores, ¿no? Como verde claro, no sé, ¿no ven? Otros colores. Simplemente se combina, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Quiero decir verde claro. Verde, ¿cómo se dice? Choña. Choña. Para que sea claro, ¿con qué color combino? Blanco. Blanco. Entonces yo digo, blanco, choña. ¿Qué color es esto? Verde claro. Verde claro, verde agua, ¿no ve? Quiero decir, no sé, celeste tal vez, ¿no? Aunque ahí se les ajuna, dicen algunos, ¿ya? Entonces yo digo igual, hanko, la rama. ¿Qué va a ser? Celeste. Celeste. Quiero decir rosado, rosado. Hanko, Huila. hanko huila. ¿No ve? Esto va a ser rosado. ¿Me dejo entender? Simplemente combinamos luego en base a estos colores, ¿no? Ahora hay varias tonalidades, ¿no ve? Ahora hay algunos, ¿no? Por ejemplo, si os digo la cochogna, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué color es la cochogna? Verde claro. Verde claro. Entonces tendríamos que entender qué es la co, ¿no ve? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Alguien sabe qué es la co? No. ¿No? ¿Nadie? Gusano, laco. No, laco Gusano. es no, Bicho. laco es gusano. Ahora estoy diciendo laco. Más algas. Eso. En los ríos hay, ¿no? Especie de algas, no sé cómo se llama. Yo siempre jugaba, ¿no? Parecía lana de oveja. En los ríos. ¿Alguien ha ido a algún río? Quizá. Ahí van a encontrar laco, ya ese verde que está flotando en el agua. Eso es laca, es como alga, pero no es alga en realidad. Se llama, tiene otra denominación. Eso es laco. Entonces, la cochogna es ese color, ¿no? Entonces, laco, ¿no? ¿Ya? Entonces, verde medio fosforescente, medio así, ¿no? Un verde así, especial. ¿Lo ven? ¿Queda claro, no ven? Entonces, los colores también están dadas por la misma naturaleza, ¿no? Entonces, se da, digamos, por el nombre que tienen en la naturaleza misma. ¿Ya? Ahora, ¿cómo aplico esto? Ustedes van a complementar esto, van a buscar más colores, ¿ya? Y eso va a ser la tarea, los voy a dejar más tarde, ¿ya? Ahora, ¿cómo complemento o cómo hago la pregunta, no? Entonces me dicen, no, yo tengo un perro, ¿no? Vale, muy bien. Y yo le digo, Anuma, ¿qué significa Anuma? Tu perro. Tu perro. Tu perro, ¿no? Kuna, Sami, ¿qué es Sami? ¿Qué color? Kuna, Saminisa. Tu ¿Qué perro, estoy ¿qué color preguntando? Eso, Pero ¿de qué color es? ¿No ve? Yo respondo, Anuja, ¿no? Mi perro es café, ¿no? Pi. Listo. Entonces, ¿qué va a cambiar? El perro. Y va a cambiar el color. Listo. Aquí falta X. Aquí aumenten. Anumaj kuna saminisa. Anujaj chumpiwa. O me podrían decir, ¿no? Pisimaj kuna saminisa. Pisijaj hankumpi chiarampiwa. ¿No? O puede ser pisijaj alcawa. Alca es bicolor. ¿Ya? Eso es combinado, no sé, por franjas, no sé. Lo mismo, no es lo mismo que cheje, es diferente. Alca. ¿Ya? Listo.
Esto van a practicar para la siguiente clase, ¿ya? Entonces, la siguiente clase vamos a complementar y vamos a hacer ejercicios. ¿Vale, Kit? Acá más, puede decir, se puede decir enojar, chumpi, saminiwa. Exacto. Sí. Ah, ya. Mualik, ukakam, chakush na yatichir sarha, ¿ya? Hikisinkam takin, walik, para pata. Waliki, Ikisinkama yatichiri.